Turismo urbano. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Emisoras de México presentan a su programa estelar, Radio Osomar, donde tus historias tienen voz. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el mes de septiembre es emblemático aquí en México. Y debido a esto seguiremos con temas relacionados al país del centro de la luna, dando paso en esta ocasión, otro año cumplido, a nuestro querido metro de la Ciudad de México. Sin más introducción, empecemos. Desde su fundación en la década de 1960, el metro de la Ciudad de México ha sido esencial para la movilidad de millones. Desde sus inicios en la década, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México ha sido un entramado vital para la movilidad de millones de personas diariamente. Sin embargo, entre sus túneles y estaciones se tejen historias que van más allá de los horarios y recorridos habituales. Con 195 estaciones distribuidas en 12 líneas, es el pulmón de la movilidad para miles de ciudadanos. La capital de México dilató carretadas de tiempo para tener su metro, y era gigante, sobrepoblada, enorme y todavía viajábamos como quien dice, en burro. Solo autobuses y tranvías de cable se utilizaban para mal resolver el problemón del transporte colectivo. Archivo General de la Nación, 3 de septiembre de 2016. El 4 de septiembre de 1969 inició la historia del sistema de transporte colectivo Metro, el STC, en la Ciudad de México. El Gran Gusano Naranja cruzó la ciudad de oriente a poniente, conectó la periferia con el centro y desahogó el tránsito, que ya en esos años agobiaba a la capital del país. No obstante, antes de que el metro fuera una realidad, se presentaron serios obstáculos para la construcción de sus vías, pues como bien señaló Vicente Leñero, el entonces Distrito Federal dilató carretadas de tiempo para tener su metro. En los años 50, la Compañía de Ingenieros Civiles Asociados presentó un anteproyecto de tren subterráneo para mejorar la movilidad de la Ciudad de México, que fue rechazado en reiteradas ocasiones por múltiples motivos. El principal era que la ciudad se encontraba en una zona sísmica, su suelo era pantanoso y susceptible a inundaciones. Estos argumentos sustentaban la negativa para oponerse a la magna obra del entonces regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, conocido como el Gerente de Hierro. Sin embargo, la verdadera razón por la cual Uruchurtu se opuso tenazmente al subterráneo fue evitar que la ciudad creciera sin control, pues, como supuso y después sucedió, se fueron poblando los lugares donde pasaba el metro. El regente de Hierro deseaba mantener el status quo de la capital y persistió en su postura, así que fue removido del departamento del Distrito Federal en 1966. 3 años después, llegó como del cielo nuestro anhelado tren metropolitano. La primera etapa de construcción del sistema de transporte colectivo consistió en levantar las líneas 1, 2 y 3. Estas edificaciones transformaron patrones económicos y culturales, acortaron distancias al conectar los centros productivos, de servicio y habitacionales, y resolvieron de manera monetaria la necesidad de movilidad de la población de forma segura, rápida, eficaz, masiva y económica. Sobre el peculiar aspecto del tren, el periódico oficial del Estado mexicano, El Nacional, refirió: con los colores interiores del metro se busca un efecto sedante. En el exterior se busca un color vivo. Quisiera olvidar al pasajero que está en el interior de un túnel. La primera piedra fue colocada el 19 de junio de 1967 y solo 2 años después se cortó el listón para iniciar operaciones en la línea 1 del tramo de Zaragoza a Chapultepec. Sin embargo, no ha sido la única vez que se ha llevado a cabo una ceremonia de inauguración. Se calculan 6 etapas de construcción en la que se inauguraron el resto de estaciones y líneas como las conocemos ahora. Del 67 al 72, del 77 al 82, del 83 al 85, del 85 al 87, del 88 al 94, del 94 al 2000. ¿Quién lo construyó? En la planeación y en la construcción estuvieron involucradas muchos grupos de personas.
Sin embargo, hay algunas que destacan por el papel que desenvolvieron. Uno de ellos es Bernardo Quintana, fundador de la empresa ICA. Fue el principal precursor de la obra, desarrolló los estudios para crear el anteproyecto y posteriormente el proyecto, que a pesar de ser presentado en la gestión de Adolfo López Mateo, fue hasta la de Gustavo Díaz Ordaz que vio la luz. Para poder llevarlo a cabo, se gestionó un financiamiento con Francia, de la mano de Alex Vergel, banquero y entonces esposo de María Félix. En 1967, la obra civil y electromecánica fue cedida al grupo ICA, que llevó a cabo en 40 meses con 2.530 millones de pesos de inversión. En 1977, Bernardo Quintana creó el Consejo de Administración de Constructora Metro para crear el plan maestro del sistema de transporte. En él se plasmó la edificación de 5 nuevas líneas. Teniendo ya un gran contexto en el trabajo de la construcción del metro, podemos pasar al siguiente tema. Leyendas más conocidas de estos túneles secretos y estaciones fantasma. De acuerdo con los registros, 10 estaciones planeadas nunca llegaron a ver la luz del día. Estaciones como el Archivo de la Nación, Asturias, Penitenciaría, Salvador, San Simón, Simón Bolívar, Zacatenco, Loreto, San Ángel y Popocatépetl permanecen solo en los planos y en la imaginación de quienes alguna vez soñaron con su existencia. El sueño de un metro aún más extenso y completo, con estaciones estratégicamente ubicadas para servir a la creciente demanda de una ciudad en constante movimiento, se quedó en eso, en un sueño. Además de estas estaciones fantasmas, el proyecto de 1985 también contemplaba líneas adicionales que hasta la fecha no han sido materializadas. Estación, transmisiones militares. Una de las narrativas más recientes se centra en una estación secreta llamada Transmisiones Militares. Surgida de relatos que se propagaron en redes sociales, esta estación supuestamente se esconde entre los recovecos del trayecto de la línea 2, más allá de 4 caminos. Se dice que sirve como vía de acceso al Zócalo desde el campo militar número 1, en una suerte de ruta de contingencia para las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis. A pesar de los rumores, trabajadores del metro niegan de su existencia. Estación debajo de los pinos. Otra historia que ha persistido por décadas sugiere la presencia de una estación secreta bajo la emblemática residencia presidencial conocida como Los Pinos. Se especula que esta estación ubicada cerca del Campo Marte sirvió como refugio para el presidente en caso de emergencias, debido a su cercanía con una zona militar estratégica. Esta estación pertenece a la línea 7, sería únicamente accesible por el presidente de México en situaciones de emergencia nacional. A pesar que desde el 2018 Los Pinos se ha transformado en un centro cultural abierto al público, la leyenda de la estación secreta aún persiste. La creación de esta estación de trabajo, vinculado a la época del presidente Miguel Alemán, quien habría ordenado la construcción de un búnker de muros densos de acero que serviría como ruta de escape. Homero Fernández Pedraza, director del Centro Cultural de Los Pinos, mencionó en una entrevista que existía un túnel que conectaba la habitación presidencial con el sótano, y de ahí hacia Chapultepec. Búnkers y estaciones secretas de la línea 7. La línea 7 del metro ha sido objeto de especulaciones debido a su profundidad inusual. Algunos sostienen que esta característica fue deliberada, destinada a construir una red de seguridad clandestina para el presidente y magnates empresariales en áreas como Polanco, San Pedro de los Pinos y Chapultepec. Se argumenta que su inauguración en 1984, en plena Guerra Fría, coincide con un clima de terror global por posibles ataques. La leyenda de la mujer sonriente del metro. Algunos usuarios del transporte público cuentan la leyenda urbana sobre una mujer de aspecto macabro que recorre varias estaciones. Según lo relatado por los usuarios del metro, esta leyenda urbana cuenta con lo siguiente. Primera anécdota. En el metro yo viajaba con mi pareja, camino a casa de unos amigos. Tenía recargada mi frente en el cristal. Llegamos a la estación y nadie bajó, ni subió. Mi novio y yo habíamos discutido un rato antes y él seguía hablándolo, pero yo simplemente no podía ponerle mucha atención porque miraba con más interés las estaciones que íbamos dejando atrás. Avanzamos y por un segundo vi algo tan claro que no tengo duda en describirlo. Al terminar el andén, una mujer estaba recargada en la pared justo antes de empezar el túnel, como si estuviera parada de lado. La mujer estaba flotando a más de 1 metro del piso y esa imagen me perseguirá por siempre. Otro usuario del metro narra lo siguiente.
Segunda anécdota. Yo sí conocí esa historia. La conoce toda mi familia, de hecho. Todo surge de una anécdota que nos contaba mi abuela, algo que a ella le ocurrió en una ocasión a la mitad de la tarde y con un vagón lleno de gente. Ese día observó algo horrible, una visión fantasmal que contradecía por completo sus creencias. Parada frente a la ventana con una mirada perdida, de repente, pasando por un túnel, vio a una mujer que le sonreía, tal vez a todos los pasajeros, mientras los observaba pasar. Entre la bola de gente sintió esa mirada, una mirada que le desnudaba el alma, pero pudo haber sido tan solo su imaginación, o que se hubiera confundido con alguna mancha, con alguna figura a la que su cerebro le dio una forma fantasmal. Eso pensó por unos segundos, hasta que un jovencito que viajaba a su lado le preguntó si ella también lo había visto. Según lo narrado por otros usuarios, la mujer sonriente del metro va vestida de negro, clavando la mirada de una manera intensa y sonriendo de forma terrorífica. Hay quienes afirman haberla visto flotar y quienes cuentan que se les aparece en las escaleras, en los pasillos o en los vagones, especialmente cuando están casi vacíos o incluso en los túneles de las estaciones del metro. Quienes la han visto en los vagones se libran de ella bajándose en la siguiente estación, aunque no sea su destino. Periódico El Universal, 9 de septiembre de 2023. Como acaban de escuchar, el metro de la Ciudad de México tiene una vasta historia, todo partiendo desde sus cimientos. Hay muchísimos otros temas de los cuales me gustaría hablar, solo que en esta ocasión tocamos esos dos temas por ser los más relacionados al mes de septiembre. Personalmente, tengo una historia en la cual ocurrió en las instalaciones de la línea 8, pero esta es una historia que contaré en un futuro. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes la historia detrás de la construcción del metro de la Ciudad de México? ¿Alguna vez te has encontrado a la mujer sonriente? ¿Has tenido alguna experiencia fuera de lo común en las instalaciones del metro? Déjame saber tus opiniones en la parte de los comentarios. Y si tienes una historia relacionada con el metro y te gustaría que la narrara en este canal, házmelo llegar a través de una carta a nuestro buzón. Si es alguna anécdota que simplemente te gustaría que narrara, también lo puedes mandar. Nosotros las leeremos. ¿Qué te pareció la transmisión del día de hoy? ¿Quieres si te encuentras con una mujer sonriente en el metro? ¿Crees que algún día quedándote dormida en el metro puedas llegar a alguna estación fantasma? Piensa en eso cuando vayas a dormir. Por el momento nuestra transmisión ha llegado a su fin. Yo soy su presentador David Ojara, me despido. No sin antes recordarte que esto es Radio Sumar. Sigue sintonizando. Biónica. Porque si no, no. Pero escucharon AM.